Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nereida, por la presentación y gracias al equipo de Tortosa por invitarme a participar en estas jornadas. Es un placer para mí poder participar en jornadas para atención primaria porque confío mucho en la relación que se establece entre ambos ámbitos, tanto en el hospitalario de primaria para poder atender mejor a nuestros pacientes. Como cuando me plantearon este tema para presentar la enuresis, comenté de hacerlo desde un punto de vista más genérico, hablando de los trastornos miccionales en general, que nos permitirían, por una parte, a entender mejor la fisiopatología de la enuresis y a la vez también entender que muchas veces esa enuresis es, como ha dicho Nereida, la punta del iceberg, que en la base nos encontramos un proceso de aprendizaje de la micción que ha sido erróneo y que muchas veces no hemos revisado o no le hemos prestado atención, ya que a nivel social lo que más llama la atención y lo que más preocupa a los padres y muchas veces también a los pacientes es el tema de la enuresis nocturna. Como decíamos, los trastornos miccionales tienen una gran prevalencia en la población pediátrica y es un motivo de consulta muy frecuente sobre todo a partir de los 6 años en la consulta de atención primaria. Y también uno de los motivos de derivación a la consulta de nefro o de urología. Muchas veces nos encontramos que los pacientes no tienen el trato que deberían tener, debido muchas veces a que el cuidado y los cuidados que deberían recibir deben ser una asistencia multidisciplinar que en muchas ocasiones el tiempo o los recursos no nos lo permiten. También muchas veces hay una falta de formación específica, una escasa repercusión orgánica o una resolución espontánea que hace que los problemas pasen más desapercibidos. No existen procesos asistenciales claros ni guías de práctica clínica y, por tanto, hay un desigual trato de los pacientes. Por eso, la International Children's Continence Society ha formulado algunas guías o intento más bien o tratados para ayudar a manejar a este tipo de pacientes. El guión que seguiremos en la charla, hablaremos un poquito de la fisiología de la micción, de la adquisición del hábito miccional, para así entender qué nos lleva a tener un trastorno posteriormente y qué herramientas diagnósticas vamos a tener desde la atención primaria para poder identificar los cuadros clínicos y tratarlos. Como sabéis, la vejiga es una víscera hueca compuesta de fibras musculares, entre las que se encuentra el músculo extrusor y que le permiten distenderse durante el llenado vesical y contraerse durante el vaciado, manteniendo la misma presión interna. Se compone de 3 capas, una capa interna, que es mucosa, una capa externa, que es serosa, y la capa intermedia, que es la musculatura estriada, que es el detrusor. Los meatos ureterales llegan a la vejiga y hacen un trayecto submucoso atravesando la porción intradetrusoriana, es decir, quedan introducidos en este músculo, que esto permite, esta musculatura me permite un mecanismo antirreflujo. Si vemos en la imagen, aquí tendríamos el músculo detrusor, ¿vale?, que sería todo esto. Luego nos encontraríamos que es un músculo liso, perdón, que antes dije estriado, y que es involuntario. El esfínter interno, que es un músculo también liso y que también es involuntario. Y el esfínter externo, que este sí es un músculo estriado y que, por tanto, es voluntario y que rodea la uretra y permite la continencia también. A nivel nervioso nos encontramos con 3 áreas, el área pudenda y el área del detrusor, interconectadas entre ellas y que permiten una consciencia y capacidad volitiva de la micción, es decir, nos van a permitir controlarla, y el núcleo pontino, que es la coordinación del sistema urinario inferior principalmente. Así pues, el sistema simpático nos ayudará a través de su núcleo de la médula espinal dorsolumbar en T10L2 y a través del nervio hipogástrico a tener un manejo de estos músculos que hemos comentado anteriormente. El parasimpático lo hará a través de la médula sacra y el centro vesicoespinal de Wood, y el somático lo hará a través de la médula sacra también, pero con el núcleo de Onuf y el nervio pudendo. Estos 3 sistemas están interconectados entre sí y podemos realizar la micción gracias a ellos. En cuanto al simpático, lo que va a realizar es una inervación de la pared vesical del detrusor a través de receptores betacolinérgicos, que lo que va a producir es una relajación del detrusor. Mientras que en el esfínter interno lo que provoca es una contracción. El parasimpático, por su parte, también inerva el detrusor y a través de los receptores alfa-adrenérgicos se producirá una contracción.
Por su parte, el somático se encargará del esfínter externo. Así pues, la micción será un proceso en el que veremos tres fases. Hay por una parte una fase de llenado, perdón, la micción es el proceso en el que la vejiga se vacía y anteriormente nos encontraremos en una fase de llenado en la que el predominio del simpático sobre el parasimpático provocará la relajación del detrusor y el cierre del cuello vesical y la contracción voluntaria del esfínter externo para evitar el vaciado de la vejiga. Luego pasaríamos a una fase de almacenamiento y en la que hay una estabilidad en las señales neurológicas y posteriormente el predominio del parasimpático sobre el simpático en la fase de vaciado provocaría una contracción del detrusor, una apertura del cuello vesical y una relajación voluntaria del esfínter externo también que permitiría la micción. Cuando nosotros tenemos algún fallo en estas tres fases, aparecerán lo que llamaríamos los trastornos miccionales. Para centrarnos un poco y tener claros cuáles serían los objetivos en la adquisición del hábito miccional, decir que el calendario de adquisición de la continencia habitual es, primero, conseguir la continencia fecal nocturna, posteriormente la fecal diurna y ya por último conseguiríamos la continencia urinaria diurna y la continencia urinaria nocturna. Como veis, esta es la última que se adquiere y el problema y principal causa de las consultas en primaria. La continencia fecal y urinaria sigue un patrón madurativo en el cual intervienen diferentes factores anatómicos, nerviosos, sociales e individuales. Cuando hay un fallo en estos factores, es decir, hay un fallo en la integridad anatómica del tracto urinario inferior, en la integridad funcional del tracto urinario inferior o el entrenamiento adecuado en la fase adquirida voluntaria del control miccional, tendremos una incontinencia urinaria o un hábito miccional que no es correcto. Si esto no ocurre y los tres patrones están bien conseguidos, tendremos una continencia urinaria y un hábito miccional normal. Para hacernos una idea, durante el primer año de vida, lo que nosotros vamos a objetivar son micciones muy frecuentes, con un escaso volumen. Es una micción que siempre refleja, es un reflejo espinal que no interviene en el control cortical y frecuentemente los pacientes presentan una disinergia sin una repercusión sobre, una provocación, por ejemplo, mayor de infecciones urinarias. Ya es en el segundo año de vida cuando hay un aumento progresivo del volumen vesical y, por tanto, las micciones se vuelven menos frecuentes. Los niños son las primeras veces que tienen sensaciones conscientes de llenado vesical. Será en los 2-3 años cuando aparece la continencia por la contracción voluntaria de la musculatura perineal y esfinteriana y ya será a los 3-5 años cuando adquirimos la continencia diurna y nocturna. Como comentábamos, la maduración neurológica, anatómica y del comportamiento permite que el niño mayor, siempre hablamos de un niño mayor de 5 años, adquiera una continencia social que sea aceptable y que tenga la capacidad de orinar a cualquier volumen y posponer la micción hasta que se alcance la capacidad miccional máxima o, en su caso, llegue al lugar adecuado para realizarla. Si cualquiera de estos mecanismos falla, como comentábamos, tendremos una disfunción miccional o una malfunción del tracto urinario inferior. Este término, la disfunción miccional o malfunción del tracto urinario inferior, es una terminología confusa y es confusa porque los conceptos son poco concisos, ¿no? Tenemos multitud de entidades clínicas individualizadas de estos complejos con una terminología que no está estandarizada y el solapamiento de los síntomas y condiciones clínicas con casos borderline muchas veces nos va a impedir definir claramente el trastorno. Por eso muchas veces veréis que pues, al final hablamos de trastornos miccionales y podemos ir poniendo pequeñas etiquetas para poder definirlos. Debería utilizarse este término solo, y ahora lo comentaremos un poquito más ampliamente, en el niño que sea neurológicamente normal. Por tanto, definimos una malfunción del tracto urinario inferior como el trastorno en el llenado o vaciado de la vejiga y cuyo origen puede ser neurogénico funcional con o sin traducción anatómica. En caso neurogénico hablaríamos de los pacientes que pueden tener pues, un trastorno congénito como serían las disrafias raquimedulares, la agenesia de sacro, la disrafia espinal, el mielomeningocele o adquirido, un traumatismo medular o, por ejemplo, un tumor o infección del sistema nervioso central. Centrémonos un poquito más en los pacientes más habituales que tenemos.
que serían aquellos que son no neurogénicos, cuando el trastorno es anatómico o funcional. Anatómico, cuando el fallo en la integridad anatomo-funcional del complejo vesiculolateral está presente, por ejemplo, un ureter ectópico, o funcional en el fallo en la fase adquirida del control miccional. Es decir, que sí que hablaríamos más de un trastorno madurativo. Y como comentábamos, la adquisición de los 3 ítems que necesitamos para un buen control y no tener una disfunción del tracto urinario inferior se produce a los 5 años y por ello es a partir de entonces cuando podremos empezar a hablar de trastorno urinario. Pues un poquito cómo debemos abordarlos desde la atención primaria. Pues tenemos muchas herramientas diagnósticas y la primera, y que muchas veces nos habrán dicho desde R1, es la anamnesis. Súper importante la anamnesis a la hora de etiquetar y de tratar los trastornos miccionales. Deciros que en el caso de las enuresis, el 65-85% de los pacientes que tienen, tendrán enuresis si ambos progenitores la han tenido. Y si solo un progenitor ha tenido enuresis, el 45% de sus hijos, tendrán una probabilidad del 45% de también tener una enuresis. Debemos indagar sobre los antecedentes personales que nos puedan hablar de malformaciones urológicas, de la presencia de hitos de repetición que nos hagan pensar en algún tipo de trastorno urológico como sería un reflujo o un uréter ectópico, así como ver si ha recibido algún tipo de tratamiento médico que esté favoreciendo que exista un trastorno miccional. Y luego deberíamos ya indagar sobre aspectos específicos. Son muchos aspectos los que vamos a ir comentando ahora en las diversas tablas. Iré pasando sobre ellos de manera un poquito rápida para no tampoco alargarnos mucho en la sesión. Pero sí que, bueno, quería poneros las tablas porque al final son consultas que implican mucho tiempo, que a veces es verdad que no lo disponemos en primaria. Una de las pegas que hablábamos al principio, ¿no? De disponer de los recursos necesarios para tratar estos trastornos miccionales. Y sí que con ellos y abordando muchas veces estos pequeños detalles que muchas veces podrían a lo mejor pues, pasar desapercibidos para los padres por no darles importancia, conseguiremos muchas veces manejar el trastorno miccional de manera simple. Debemos saber sobre la ingesta de líquidos del paciente. Un niño que tiene una tendencia a una apotomanía está claro que tendrá unos volúmenes miccionales amplios durante el día y esto podría ser la causa del trastorno miccional. Debemos preguntar sobre los horarios y sobre el tipo de líquidos que bebe, debido a que las bebidas estimulantes o gaseosas podrían estar favoreciendo el trastorno miccional. Debemos también hablar sobre los hábitos alimenticios, sobre todo el consumo de sal, que produciría una diuresis osmótica, o el consumo de calcio, que también la produciría, debido a esa natriuresis que se produciría. En caso de un trastorno enurético, es decir, de un problema de continencia nocturna, hablaríamos también de las cenas, porque muchas veces si son cenas copiosas o cargadas de alto contenido proteico, también ayudarán a que se produzca la enuresis. Por otra parte, debemos evaluar el hábito miccional diurno y esto es muy importante. Muchas veces nos encontramos derivaciones en la consulta de nefrología pediátrica en la que el motivo de derivación es una enuresis nocturna, pero que cuando nos ponemos a indagar sobre el hábito miccional del paciente, objetivamos diversos trastornos que no habían sido no habían sido preguntados o al menos transmitidos en los padres en la consulta. Muchas veces los propios padres se dan cuenta de que no han sido conscientes de que su hijo tiene un trastorno miccional diurno y ha pasado totalmente desapercibido. Es importante comentarlo y lo hablaremos a posteriori para el tratamiento, pues no conseguiremos nada en la noche si no conseguimos un buen hábito miccional diurno. Así es importante hablar del inicio del control de esfínteres, si hubo dificultades en este aprendizaje, cuál es la frecuencia miccional del paciente, las posturas que tiene el paciente, si tiene hábitos retentores, si tiene posturas de retención muy típica de las niñas, por ejemplo, estar agachadas con una rodilla sobre el suelo, el cruzar las piernas, estar balanceándose, llevarse las manos a los genitales. Hablar sobre la urgencia miccional, es decir, si el paciente tiene que ir corriendo siempre al baño, si en un viaje tienen que parar rápidamente porque si no, pues se hace miccionaría en el coche. Y hablar también de si hay una incontinencia de urgencia.
Es decir, se le escapa la orina antes de orinar, debemos preguntar. Tenemos que cuando llegamos al baño ya tenemos gotitas en el calzoncillo, en la braga. Por otra parte, también debemos ver si esa incontinencia es posmiccional, es decir, si nosotros nos encontramos que el paciente ha ido a orinar, que la braga o el calzoncillo está seco y que pues poco después, sin el paciente haber ido de nuevo a orinar, esa braguita está ya húmeda. Es importante la incontinencia posmiccional y saber desde cuándo se presenta. A veces es difícil determinar este tiempo, pero porque si se presenta desde siempre, nos hace, por ejemplo, sospechar la presencia de un uréter ectópico. Ese uréter no estaría insertado correctamente en la vejiga, en ese detrusor que haría el mecanismo de reflujo perdón, en el detrusor estaría en otro lugar de la vejiga y a veces puede estar fuera del esfínter que controlamos y, por tanto, producirse una diuresis no controlada. Es decir, ese uréter estaría simplemente orinando todo el rato. Y también debemos preguntar sobre las características del chorro miccional. ¿Es un chorro continuo? ¿Nos cuesta iniciar la micción o este chorro es débil? Y luego ya centrarnos, siempre empezar la consulta por aquí, por el hábito miccional diurno, y luego ya centrarnos en el problema que muchas veces nos van a expresar los padres, el hábito miccional nocturno. Si consideramos saber la enuresis, si es primaria o secundaria, luego hablaremos de estos términos, si existe nicturia o nocturia, es decir, si se necesita levantar por la noche para miccionar. La frecuencia de la enuresis también debemos evaluarla y los volúmenes de la micción. Aunque creo que ya lo sabemos y somos conscientes de la importancia del hábito intestinal con respecto al hábito miccional, también debemos hablar de esto con los padres, hablar si existe un estreñimiento, utilizar la escala Bristol y hablar sobre la retención fecal y la incontinencia fecal o encopresis, aspectos que estarán relacionados también con su hábito miccional. Debemos abordar también aspectos psicológicos, sobre todo cuando la enuresis es de aparición secundaria, es decir, un niño que ha controlado el esfínter y posteriormente aparece una enuresis, muchas veces hay un trastorno psicológico detrás, pues algún tipo de una separación dentro del núcleo familiar, algún tipo al nacimiento de un nuevo hermano. Bueno, debemos indagar también esta parte que a veces es difícilmente abordable con los medios que tenemos también. Y también debemos hablar del sueño, aunque cada vez siempre se dijo que el sueño profundo era la causa de la enuresis. Está cada vez más discutida esta cuestión, pero sí que es verdad que tenemos que saber cómo son las características del sueño de nuestro paciente. Y, por supuesto, también debemos abordar si ha recibido algún tratamiento previo para hacer frente al trastorno que está padeciendo. ¿Qué más podemos abordar? Bueno, pues ya luego lo siguiente sería intentar conocer los síntomas que tienen nuestros pacientes. Existe una clasificación por síntomas de almacenamiento o síntomas de vaciado. En cuanto a los síntomas de almacenamiento, es decir, la fase de llenado, si nos encontramos con una frecuencia miccional aumentada, que sería considerar más de 8 micciones al día, hasta 8 es normal, o disminuida menos de 3 o 4, cuando hablaríamos de que estamos reteniendo. Hablaríamos también de un síntoma de llenado, la incontinencia, que sería la pérdida involuntaria de orina, que podría ser diurna o simplemente nocturna y podría ser continua o intermitente. Hablaríamos de urgencia, que sería la necesidad imperiosa de vaciar, y de nicturia o nocturia, la necesidad del niño de despertarse para vaciar la vejiga, y que no siempre es indicativo de una patología. Y los síntomas de vaciado. Pues los síntomas de vaciado sería el retardo miccional, que sería la dificultad para iniciar el vaciado, el esfuerzo miccional, que sería la necesidad de realizar un sobreesfuerzo para iniciar a veces la micción o mantenerla. Muchas veces lo que nos encontraríamos sería presión abdominal, ¿vale? Tenemos que preguntarles a los pacientes si hacen fuerza con la barriga para hacer pis. Y luego lo del chorro, ¿no? El chorro miccional sería importante para ver si hay un problema de vaciado. Un chorro miccional débil, que sería la disminución del caudal o un aumento del tiempo de vaciado. Y un chorro intermitente, que lo que nos hablaría es que hay intervalos de parada y, por tanto, que nos podría hablar de que hay una disinergia en los mecanismos de contracción y de apertura del esfínter externo. Otros síntomas, como comentábamos, importantes a la hora de evaluar son las maniobras o posturas retentivas que ya hemos comentado, que se
se objetive un vaciado incompleto, es decir, que la vejiga no se sienta vacía después de la micción y necesite volver a ir al baño. Esto ya veremos cómo lo podemos evaluar. Hablaríamos de un residuo postmiccional, de una retención urinaria, que sería la incapacidad para vaciar pese al esfuerzo y la represión vesical, el goteo postmiccional, que nos hablaría de una incontinencia que tiene lugar en cantidades discretas tras la micción y que podría estar en relación a lo que hablábamos de la existencia de un uréter ectópico que estaría goteando a posterior después de la micción, o de un reflujo vaginal, lo comentaremos más adelante. Y el chorro miccional turbulento, que lo que nos hablaría es de una obstrucción mecánica alrededor del meato urinario. Podríamos, en este caso, tener que valorar y explorar bien esos genitales, que también ahora hablaremos de ello. El dolor genital, lo del tracto urinario inferior, que podríamos localizarlo principalmente en 3 sitios, que sería la vejiga, como molestia suprapúbica, la uretra, es decir, normalmente los niños dirían que les duele el pene. Las niñas sí que es verdad que es más difícil que nos digan dónde está este dolor y más bien se referirán a la zona suprapúbica. Y el dolor genital, que podría ser vaginal, asociado a la irritación por la incontinencia en las niñas, o peneano, asociado no a priapismo. Estos también podrían ser síntomas que nos hablarían o que nos harían sospechar que podría haber un trastorno miccional. Ya pasando al siguiente punto de la evaluación de nuestro paciente en la consulta de atención primaria, es fundamental una buena exploración física. Y para ello, nuestro objetivo principal, que va a ser descartar posibles causas secundarias orgánicas, no debemos ser cautelosos a la hora de realizarla. Muchas veces, pues, el área genital no es un área que la exploremos siempre, o no nos paramos a pensar en una exploración neurológica cuando un niño viene por una enuresis. Entonces, debemos realizar una exploración general con un registro de somatometría y tensión arterial, debido a que, por ejemplo, un retardo en el crecimiento o una hipertensión podría hablar de problemas renales que serían la causa de ese trastorno miccional. Debemos hacer una buena inspección del área genital, del meato urinario en los niños, sobre todo en los adolescentes. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces realizan conductas que, pues, por supuesto, no cuentan, de introducirse, por ejemplo, objetos, lo que produciría una meatitis y una inflamación de esa zona y que, por tanto, por ejemplo, pudieran tener una sensación de que les cuesta comenzar a orinar. Valoraríamos si hay fimosis, si hay sinequias en las niñas, si hay cerco. Aprovecharíamos ese momento para ver la ropa interior del paciente y ver si hay un cerco de orina o restos de heces. Y para buscar otras anomalías que irían más hacia lo neurológico, hacia esas vejigas neurógenas, deberíamos explorar el área lumbar y los miembros inferiores. Buscaríamos asimetrías de pliegues de glúteos o muslos y piernas, estigmas en la región lumbar como una hipertricosis, la fosita sacra, un lipoma, y deberíamos palpar para ver si hay una agenesia sacra. A nivel de la exploración neurológica, deberíamos hacer una exploración neurológica completa, fijándonos especialmente en los reflejos asociados a los centros de inervación vesical. Y en el abdomen deberíamos buscar un globo vesical, la existencia de fecalomas. Y muchos me diréis, pues muy bien, Héctor, esto lo tenemos superado, pero ¿no puedo hacer nada más? Pues sí, sí que podemos hacer mucho más desde la consulta de primaria. ¿Vale? Y no debemos quedarnos solo con que no tenemos más recursos. Los trastornos miccionales podemos abordarlos de manera muy amplia. Una de las herramientas diagnósticas que tenemos es el diario miccional. El diario miccional consiste en la recopilación de los datos sobre el número de micciones y los volúmenes de las mismas durante varios días y la información también que nos deben recoger los padres, es decir, lo que acabamos de comentar, ¿no? Esta tabla no sé si la veréis perfectamente, pero bueno, serían las micciones, la hora y el volumen. Y también que nos puedan dar otra información sobre si ha tenido escapes, si ha tenido que cambiarse la ropa interior, si ha tenido urgencia miccional. Todo esto se podría recoger en una tabla de diario miccional. Lo más adecuado sería realizarlo durante varios días, pero es verdad que si lo prolongamos durante mucho en el tiempo, los padres y el paciente se van a cansar y, por tanto, lo ideal sería hacerlo durante 4 días. Mi recomendación es eso, que lo hagáis durante 4 días
y que normalmente utilicéis el fin de semana o que hagan pues 4 sábados o un sábado y un domingo y otro sábado y un domingo para interferir lo menos en la vida del paciente y que no nos encontremos con la pereza en el abordaje del trastorno. Como comentábamos, recogeríamos la frecuencia miccional, las frecuencias de pérdidas, ingesta de líquidos y número de deposiciones también, y así podríamos calcular, por una parte, el volumen total de orina durante el día, ¿vale? Para determinar si tenemos una poliuria. Definiríamos poliuria por un volumen de más de 40 mililitros kilo en 24 horas o 2,8 litros para niños con un peso mayor a 70 kilos. Y también podemos determinar la poliuria nocturna. La poliuria nocturna consiste en que la emisión durante la noche, el volumen de orina es superior al 130% de la capacidad vesical esperada para la edad, que ahora comentaremos cómo calculamos este término, que también podemos hacer en primaria. Esta poliuria nocturna consiste en todo el volumen de orina durante la noche, es decir, que si el niño va con pañal, pues sería el peso del pañal y la primera micción de la mañana. Calcularemos también el volumen miccional medio y podremos calcular el volumen miccional máximo. ¿Qué es el volumen miccional máximo? Es el volumen de mayor cantidad, ¿vale? Excluyendo la primera micción de la mañana. Entonces, nosotros cogeríamos nuestro listado, veríamos cuál es la mayor micción y a partir de ahí calcularíamos el volumen miccional, veríamos cuál es el volumen miccional máximo, haciendo una media de los 4 volúmenes miccionales máximos que tendríamos apuntados en nuestro diario miccional. Hablaremos de un volumen miccional pequeño si es menor al 65% de la capacidad vesical esperada y excesivo si es mayor al 150%. Para calcular la capacidad vesical estimada o expirada tenemos diferentes fórmulas. Normalmente yo uso la fórmula de Hallmans, que está adecuada en niños hasta los 12 años. Y en los lactantitos normalmente no la tendríamos que usar, es decir, la usaríamos más en una consulta de nefrología más especializada para realización de pruebas de dinámica vesical, debido a que normalmente el trastorno miccional de un lactante pues pasa totalmente desaparecido en caso de existir o no está dando ningún tipo de problema. Entonces, esta fórmula consiste en la edad en años por 30 y más 30. Y a partir de los 12 años debemos considerar que la capacidad vesical esperada es de 390 mililitros. Otra herramienta diagnóstica que tenemos es la valoración de la orina residual. ¿Y cómo podemos hacer esto? Desde una consulta de primaria. 1. Realizando el ejercicio de doble micción. Consiste en orinar de nuevo a los 5 o 10 minutos de la primera micción y que los padres nos comenten si se objetivan volúmenes importantes en esta segunda micción. Esto nos hablaría de que posiblemente exista un residuo miccional. Y otra forma de hacerlo es con una ecografía. Pedir una ecografía pre y postmiccional, dejar claro esto en la micción y explicárselo también a los padres, porque muchas veces, pues a veces, si falla la información clínica a través del SAP, pues por lo menos el padre sabrá lo que queremos ver y cómo debería la prueba. Entonces, se le explicará al padre básicamente que debe ir con el niño, pues habiéndole dado de beber durante la media hora previa a la ecografía, ¿vale? Entonces llegará a la ecografía, realizarán una ecografía con la vejiga llena y deberían ir a hacer una micción y después de esta micción realizar una segunda ecografía. Entre las dos ecografías no deben pasar más de 5 minutos, ¿vale? Y entonces deberíamos medir el volumen que tenemos en esa vejiga después de la micción. Podremos restar pues 1 o 2 milímetros por cada minuto excedido para tener una aproximación mejor a ello. Entonces, el volumen residual patológico serían valores superiores de modo reiterado, que serían en 20 mililitros o un 10% de la capacidad vesical estimada de niños de 4 a 6 años y 10 mililitros o un 6% de esta capacidad en niños de 7 a 12 años. La idea de esta sesión hubiera sido hacerla presencialmente, pero y comentar, por ejemplo, un caso clínico con vosotros, pero al hacerla de esta manera en la que no puedo interactuar con vosotros, pasaré directamente a describir los cuadros clínicos que nos podemos encontrar en nuestra práctica clínica habitual y cuál es la manera de distinguir unos de otros después de haber hecho todo este proceso de anamnesis y de historia del paciente junto con la exploración física.
Uno de los cuadros que nos podemos encontrar dentro de los trastornos miccionales es la vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva se caracteriza por una frecuencia miccional elevada, es decir, mayores de 8 veces al día, y los pacientes suelen referirnos su urgencia miccional, tienen incontinencia con esta urgencia y si le hiciéramos una flujometría tendría una curva en forma de torre como la que vemos en la imagen. Normalmente estos pacientes no tienen residuo postmiccional y si cogeteamos en ellos maniobras de retención. Por tanto, cumpliendo estos criterios, hablaríamos de un cuadro de vejiga hiperactiva. La vejiga hiperactiva debemos diferenciarla de la frecuencia miccional diurna extraordinariamente aumentada. En ella también tenemos una frecuencia miccional elevada, mayor a 8 veces al día, pero la diferencia que nos encontramos es que no encontramos una urgencia miccional y la incontinencia es infrecuente. La flujometría en estos pacientes sería normal. Y muchas veces esta frecuencia muy aumentada se asocia a trastornos psicológicos, muchas veces un paciente que sea muy nervioso o está más relacionada no con que ocurra diariamente, sino que con situaciones de estrés y a veces también nos encontramos con pacientes que tienen una polidipsia y por tanto tienen una frecuencia miccional diurna aumentada secundaria a un manejo de una diuresis mayor de la habitual. Otro cuadro clínico que nos podemos encontrar es la micción pospuesta o infrecuente. A diferencia de los otros dos cuadros, nos encontraremos con una frecuencia miccional disminuida, menor a 5 veces al día, y los pacientes muestran incontinencia con maniobras de retención y frecuentemente infección urinaria debido a este hábito retentor. Sí que tienen urgencia miccional porque ellos posponen la micción y finalmente tienen mucha urgencia asociando incontinencia mayor muchas veces y la flujometría normalmente es normal y el chorro a veces sí que podría ser en estacato debido a la gran presión y al gran volumen que tiene esa vejiga. El residuo postmiccional es variable y no todos los pacientes lo presentan. Un cuadro similar y que debemos diferenciar sería la vejiga hipotónica, que vendría a ser un poco la equivalencia en la parte de poca frecuencia de micciones con las micciones extraordinariamente aumentadas. La vejiga hipotónica consistiría en una vejiga que realiza pocas micciones al día, menos de 5, pero esta vez no vamos a tener urgencia, sino que es una vejiga que se ha educado de una manera incorrecta y por tanto tiene una capacidad mayor de la espera y por tanto los pacientes se acostumbran a aguantar grandes volúmenes y tienen por tanto unas vejigas muchas veces ecográficamente muy, muy grandes. Sí que son pacientes que normalmente tienen prensa abdominal y la urgencia no está presente, pero sí que pueden tener incontinencia. Incontinencia porque llega un momento en que la vejiga se desborda. La flujometría, normalmente observamos una curva en meseta, es decir, que el vaciado es muy lento y el residuo postmiccional también es variable, pero normalmente se encuentra aumentado. Un cuadro muy frecuente que nos encontramos es la incontinencia de la risa. Normalmente la frecuencia miccional es normal en estos pacientes, no presentan urgencia, pero sí que presentan incontinencia con la risa o inmediatamente después. Muchas veces esta incontinencia de la risa se asocia a la incontinencia de esfuerzo o de estrés, en la que también es una incontinencia presente en los esfuerzos y sin otros síntomas asociados. Estas dos incontinencias, una manera de trabajarlas es a través de las unidades que trabajan en el suelo pélvico, debido a que reforzaríamos esta capacidad de aguante de la vejiga y en muchos hospitales se están llevando a cabo abordajes a los pacientes pediátricos desde estas unidades que inicialmente estaban destinadas a las mujeres embarazadas en el posparto. Algo bastante habitual y que muchas veces no pensamos en él es el reflujo vaginal. El reflujo vaginal nos lo encontramos principalmente cuando los pacientes nos hablan de goteo tras la micción, es decir, esos pacientes que hacen que orinan normal y que no tienen otros síntomas, pero que los padres te cuentan que siempre después de orinar presentan gotitas normalmente son niñas, es decir, bueno, son niñas y por tanto en la braguita
Y por tanto, esto lo que nos cuentan en los padres siempre está mojada, no se entera de que se moja y tiene esas gotitas, ¿no? Normalmente ocurre en niñas que tienen un peso, que tienen una mala postura miccional, muchas veces con las piernas muy cerradas a la hora de hacer la micción sentadas, y también ocurre frecuentemente en pacientes con sobrepeso debido a que los muslos son más amplios y quedan cerrando el tracto de salida y por tanto producen que la orina vaya hacia vagina. En esta imagen lo vemos muy bien, es una paciente en la que se hace una CUMS y después en la CUMS postmiccional ella hace la micción como está acostumbrada, es decir, mal, y por tanto el contraste va hacia la vejiga. Y luego podríamos tener los pacientes que tienen una obstrucción del tracto urinario inferior. Normalmente lo que vamos a ver son globos vesicales a la palpación y en las ecografías hidronefrosis y la infección urinaria es frecuente. La frecuencia miccional suele estar disminuida y lo que es muy característico es en los pacientes sobre todo, perdón, con vejigas patológicas secundarias a estas obstrucciones, un chorro interrumpido en estacato que llamamos. Y sobre todo llamará mucho la atención en ellos el residuo postmiccional, que será muy elevado. Y luego tendríamos la micción disfuncional o incoordinada, que básicamente en lo que consiste es que hay una disfunción entre el esfínter, entre la contracción del detrusor y la relajación del esfínter externo para producirse la micción. Normalmente esta patología se diagnostica más en una consulta de urología pediátrica debido a que se diagnostica a través de la flujometría, porque ya veis que los síntomas no suelen ser muy, muy llamativos. Y ya nuestro trastorno estrella, ¿no? De la enuresis. La enuresis, como sabéis, es la incontinencia intermitente nocturna y esta tiene una frecuencia, la frecuencia diurna suele ser variable, los pacientes no suelen tener urgencia y la incontinencia es intermitente y suele ser de características nocturnas. Son pacientes que tienen flujometrías normales en caso de que hablemos de enuresis monosintomáticas, que ahora hablaremos de estos conceptos. Centrémonos ya pues un poquito más en la enuresis, que es quizá esa punta de iceberg que tanto preocupa a los padres y que tanto atosiga a la consulta de primaria. La enuresis, para entenderla, debemos hablar de su fisiopatología. Principalmente es un desbalance entre tres características. La capacidad vesical durante el sueño, que depende de la maduración de los sistemas que actúan sinérgicamente. La producción de orina nocturna, hablábamos de poliuria nocturna, que nosotros también tardamos en establecer un ritmo circadiano de secreción de ADH y que va a favorecer esta producción de orina nocturna en algunos pacientes que sea mayor. Y la capacidad de despertarse ante la sensación de repleción vesical, que no todos los pacientes la alcanzan al mismo tiempo. Es verdad que luego hay una parte de la fisiopatología que es multifactorial, con factores genéticos, el entrenamiento inadecuado del control de esfínteres, y que todo esto serán los componentes básicos para la aparición de la enuresis. Como hablábamos, hay pacientes que presentarán una poliuria nocturna, es decir, un mayor volumen urinario nocturno. Son pacientes que suelen mojar la cama en la primera parte de la noche. Esto es importante a la hora de hacer la evaluación en la anamnesis. Suelen tener más de una micción por la noche. Papás que te cuentan es que lo levanto a hacer pis, pero luego vuelvo a tener el pañal mojado o vuelvo a mojar la cama. Y escapes abundantes, con un volumen abundante también en la primera micción de la mañana. Por otra parte, hay pacientes que lo que nos vamos a encontrar es que el detrusor durante su sueño tiene una mayor hiperactividad y produce contracciones involuntarias que favorecerán estos escapes. Normalmente, estos pacientes tienen un volumen miccional máximo que es inferior al 70% y tendrán una mala respuesta a la desmopresina. El sueño también debemos evaluarlo. Hablábamos antes de que siempre se asoció la enuresis a un sueño profundo en los pacientes. Hoy en día se piensa que muchos pacientes lo que verdaderamente les ocurre es que no tienen un sueño de buenas características durante los pacientes enuréticos. ¿Por qué? Porque en verdad lo que les está ocurriendo es que tienen una hiperactividad del detrusor y esas pequeñas contracciones del detrusor hacen que el sueño
no sea un sueño conciliador y un sueño de descanso y, por tanto, son pacientes que luego pues, están más dormidos durante el día. Bueno, que en algunos pacientes vale la pena incluso hacer una valoración con una polisomnografía. Y muchas veces también tenemos que valorar a nuestro paciente sabiendo las comorbilidades que tiene asociadas. Sabemos que los niños con trastornos del comportamiento o con alteraciones del sueño es más frecuentemente que hay una asociación con la enuresis. ¿Cómo debemos abordar la enuresis y cualquier trastorno miccional en nuestra consulta de atención primaria? Lo primero es dejar a un lado a los padres. Y lo digo así, entrecomillado, por supuesto, porque los padres sean muy importantes, pero debemos de utilizar al niño como principal interlocutor, con un lenguaje claro y sencillo, no andarnos con rodeos. Y debemos informar que es una consulta muy frecuente y habitual para evitar estigmatizar. Asimismo, si los padres lo están haciendo, están estigmatizando al niño por ello, debemos insistir en que no lo hagan. Y como hemos comentado ya ampliamente al principio de esta sesión, debemos hacer una historia clínica detallada con su encuesta sobre el hábito miccional e intestinal, indagar sobre el sueño, la dieta, la ingesta hídrica, hacer una exploración física y, como último paso, disponernos a clasificar la enuresis. Aquí tenemos un ejemplo de diario miccional, por tanto, hacemos un registro de ingesta de líquidos y micciones, ¿vale? Y también hacemos un calendario miccional, que, por ejemplo, en este, pues lo que les dice a los niños es que apunten los soles, que serían las noches secas, y las nubes, que serían las noches húmedas. Es verdad que la realización de calendario miccional, cuando hablamos de una enuresis severa, que ahora la definiremos también, no debemos realizarlo de manera continua. Es decir, si el niño moja la cama todos los días por el momento, insistir en que realice el calendario miccional hará que el niño muchas veces deje de confiar en nosotros, entre comillas, y deje el tratamiento que estamos realizando. Entonces, esto es una parte de abordaje que debemos hacer y ya también debemos valorar, por último, el volumen miccional nocturno, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con esta tabla de aquí. Muchos padres dirán, pero claro, es que se le escapa, ¿cómo voy a medirlo? Bueno, pues pesando los pañales, como hacemos muchas veces con los lactantes, y también es importante el volumen de la primera micción de la mañana, para así calcular el total de la noche. Lo ideal durante 7 días. Si no podemos, pues al menos durante 4. Pero sí que en este caso sí que es bastante ideal que lo realice durante una semana al menos los padres. Y como hemos hablado, la poliuria nocturna sería el volumen superior al 130 de la capacidad vesical teórica estimada, que ahora ya sabemos calcular. A partir de ahí iremos a clasificar la enuresis de nuestro paciente. Diremos que es primaria si no ha existido un control de esfínteres al menos durante 6 meses. Diremos que es secundaria cuando la aparición es tras un periodo de 6 meses de control, es decir, 6 meses de noches secas. Hablaremos de una enuresis monosintomática cuando no asocia ningún otro síntoma, principalmente diurnos. Y si no, hablaremos de una enuresis monosintomática. Por tanto, y deciros que menos del 50% de los pacientes con enuresis tendrán una enuresis monosintomática. Es decir, que hay una gran cantidad de pacientes que tienen un trastorno miccional detrás y de ahí que la charla comenzara con esta parte, porque debemos indagar mucho sobre ello, porque si no, no vamos a conseguir tratar la enuresis. Por tanto, más del 50% de nuestros pacientes van a tener una enuresis no monosintomática en la que deberemos abordar ampliamente el trastorno miccional. Y por último, podemos clasificarla por su gravedad, con micciones de 1 a 2 en la semana serían micciones infrecuentes y moderadas 3-5, graves 6-7, es decir, casi toda la semana. Normalmente una enuresis, una vez la hemos clasificado, una enuresis primaria monosintomática no precisará de exámenes complementarios, ¿vale? Es verdad que muchas veces cuando se remiten a la consulta de nefro acabamos haciendo una orina y una ecografía renovesical, pero en sí por protocolo no deberían realizarse exámenes complementarios, mientras que una enuresis primaria no monosintomática o una enuresis secundaria sí que es verdad que deberíamos realizar pruebas específicas dirigidas a los síntomas que presenta nuestro paciente. Es fundamental realizar un seguimiento de orina y una tira reactiva, eso siempre, ¿vale? Porque podremos ver algún tipo de patología nefrológica. La orina
Es verdad que con la densidad podemos ver si hay una adecuada capacidad de concentración y podremos ver si hay proteinuria o hematuria, por ejemplo. Realizar más o menos un oro que si la un motivo para hacer un urocultivo pensando en una infección de orina y más o menos, como veis, una analítica de sangre. La analítica de sangre nos ayudaría a descartar que, por ejemplo, hay una insuficiencia renal detrás, que podría ser una insuficiencia renal poliúrica. Y sí que estaría indicado realizar una ecografía renovesical, es una prueba no invasiva y que además en ella vamos a indicar valorar el grosor de la pared vesical, que podría hablarnos de una patología neurológica, si estuviera engrosado, por ejemplo, una vejiga neurógena y el residuo postmiccional. Y ya lo que a lo mejor también buscabais de esta sesión, que sería un poco, vale, sí, nos has contado muy bien todo esto, pero ¿qué hacemos con los pacientes y cómo los tratamos? Bueno, pues el paso 1 son las recomendaciones generales conductuales y veréis que nosotros muchas veces nos los mandáis a la consulta y estamos 6 meses, un año con este primer paso y no avanzamos en él. Se puede aplicar a todos los niños desde la primera visita y también nos servirá para evaluar que el hábito miccional diurno de ese paciente sea normal. Debemos explicar la naturaleza del problema e implicar al niño y a la familia en el mismo. Sin la implicación del niño, sobre todo, no vamos a conseguir nada para tratar el trastorno miccional. Debemos evitar la ingesta excesiva de sal y el abuso de proteínas y la ingesta abundante de agua durante el día debe ser, sobre todo la ingesta durante el día de unos 25 o 30 mililitros kilo día, restringiendo los líquidos hacia el final de la tarde y sobre todo durante la cena y antes de irnos a cama. Líquidos que sería agua, sopas, frutas en verano con mucho líquido como sería el melón, la sandía, etc. Y luego instaurar unas pautas miccionales estrictas. 7 micciones al día, evitar conductas retentoras y, muy importante, siempre realizar la primera micción al levantarnos, que muchos pacientes no la realizan. Trabajar con el paciente la postura miccional, en el caso de las niñas, piernas abiertas y siempre realizar una micción completa, es decir, que no sean unas micciones flash, es decir, estos niños que poco más y no les ha dado tiempo ni a bajarse el pantalón para poder hacer pis. Y debemos mejorar también el hábito intestinal si es preciso, es decir, debemos evaluar y si hay un problema de estreñimiento debemos actuar sobre él. Y también decir que otras conductas que a veces nos preguntan los padres, como sería despertar a los niños de manera programada, no son necesarias. Muchas veces inciden sobre la calidad del sueño del niño y la calidad del sueño de los padres y no son efectivas. Y sí que debemos tratar de hablar con los padres para realizar refuerzos positivos con elogios y premios en el cumplimiento de las pautas, no de las noches secas. Esto es importante. Es decir, muchas veces los padres felicitan al niño porque no se ha mojado la cama. Debemos incidir y concienciar, es decir, concienciarnos nosotros mismos primero y luego concienciar al padre y, por tanto, al niño de que el problema que tenemos es un problema de manejo vesical y que, por tanto, es más exitoso corregir toda esta y realizar bien estas recomendaciones generales a tener la noche seca. Ya llegará la noche seca después. La paciencia sería uno de los tratamientos para los trastornos miccionales, como ya sabéis. El paso 2 sería un registro de noches secas o calendario miccional, que ya hemos comentado, y como hemos comentado también, si la anuresis es grave, no debemos discontinuarlo y ir haciéndolo intermitentemente. Y el paso 3 de tratamiento, que como veis se puede aplicar a partir más o menos de los 8 años, individualizando cada caso, sería el uso de un tratamiento médico, como sería la desmopresina, o un tratamiento conductual, como sería la alarma. Un breve repaso a cómo utilizar estos dispositivos. Luego, si no, en las preguntas, si alguien tiene dudas, lo comentamos más ampliamente, pero tampoco quise centrarme en esto porque creo que es un tema que más o menos sí que lo tenéis presente y que sabéis cómo utilizarlos. Yo creo que hay un mayor problema a la hora de instaurar el paso 1 o de hacer una buena evaluación del trastorno miccional, sobre todo muchas veces por la falta de tiempo o de recursos. La desmopresina, que el fármaco financiado que tenemos aquí es el Minurin Flash, 120 microgramos. Lo que va a hacer es bajar el volumen urinario, es decir, actúa como hormona antidiurética.
2/3 de los pacientes aproximadamente van a responder a desmopresina. ¿Y cuáles van a ser los pacientes que van a responder? Pues sobre todo aquellos con poliuria nocturna, ¿vale? La dosis habitual es 2 comprimidos sublinguales 30-60 minutos antes de acostarnos y al menos 2 horas tras la cena, esto es importante, y la duración de la acción es de 1,5 a 3,5 horas. El efecto adverso que se puede producir, que casi nunca lo vemos, sería una intoxicación acuosa y por tanto una hiponatremia secundaria. Por tanto, sí que es verdad que aunque ya va en parte asociado a la dieta seca que hemos instaurado con los padres, a esa progresión en tomar más líquidos durante el día y menos hacia la cena, pues es recordarles que 2 horas previas a la toma del fármaco no debe beberse muchos líquidos, no cenar sopas ni purés y en las 8 horas posteriores reducir también la ingesta. Debemos hacer la evaluación al mes aproximadamente, citar para comprobar que se está realizando el calendario y ver cómo estaba el calendario anteriormente y cómo está ahora. Se considera que habrá una efectividad cuando hay una reducción de más del 50% en las noches húmedas. ¿Cuándo vamos a tener una buena respuesta? Sobre todo en niños de 8 años y cuando los niños tienen pocas noches húmedas. El periodo de ventana debemos hacerlo cada 3-6 meses y podemos hacer una retirada brusca o una retirada gradual. Sobre todo debemos utilizar una retirada gradual en pacientes que han realizado recaídas. Los estudios que hay sobre el tipo de retirada que hay que hacer con el Minurin Flash no nos abordan mucha evidencia científica sobre qué es mejor. Por tanto, se puede probar una retirada brusca y que si hay una recaída posteriormente hacer una retirada gradual. Ahora lo comentamos con un gráfico. El éxito en los pacientes es normalmente de 30-70% y las recaídas sí que suelen ser frecuentes con un 50%. Veis que el éxito es muy, muy amplio, ¿no? Y esto se basa muchas veces porque lo que ocurre es que al final, como el éxito al principio es menor, porque muchas veces ponemos desmopresinades inadecuadas, cuando el paciente pues, no está concienciado con la enfermedad, es decir, cuando no hemos hecho todo ese paso previo, que sería el paso 1 y 2. Bien, espero que veáis más o menos bien este algoritmo. Iniciaríamos, como decíamos, el Minurin con 2 comprimidos de 120 sublinguales. Entonces, consideraríamos que es efectivo si al mes se ha reducido un 50% más las noches húmedas. Y a partir de ahí trabajaríamos si la respuesta ha sido muy, muy, muy buena, con más del 90% de noches secas. Continuaríamos 2 meses, pero podríamos bajar la dosis a una pastilla simplemente y a partir de ahí, si continúa esa buena respuesta, podríamos continuar después de esos 2 meses, pasar a días alternos, ¿vale? Y si continúa, pues hacer una revisión a los 3 meses y retirar. Hay otros casos que lo que hacemos es continuar durante esos meses a días con todos los días y retirar directamente. Y cuando no hay una respuesta del 90%, pues vamos haciendo una reevaluación del caso. En caso de que mantengamos durante más de 3 meses el Minurin 2 comprimidos y no haya respuesta, ¿vale? Hay una respuesta de menor del 90% de noches secas, como dice el gráfico, sería enviar al especialista. Yo os diría que antes de hacer este paso añadiría aquí un nuevo círculo que vuelva a casi el inicio, pero no al inicio de este gráfico, sino al inicio de nuestra charla. Volver a reevaluar bien el trastorno miccional, insistir a los padres en que cumplan las pautas miccionales. Esto habla un poco de la retirada paulatina, que ya veis que es un poquito eso, bajar de 2 comprimidos a 1, después a días alternos y posteriormente retirar. Y ya hablando del otro mecanismo que tenemos, que es la alarma, ¿no? Que muchas veces tenemos dudas de cuándo usar uno u otro. Bueno, pues 1/3 de nuestros pacientes responderán a la alarma y será aquellos en los que tengamos un volumen miccional máximo disminuido. Es el tratamiento conductual más efectivo. Debemos y necesitamos la colaboración de los cuidadores principales porque es fundamental. Inicialmente el niño se orinará, la alarma sonará y será el padre el que tenga que ir a apagarla. Posteriormente será el niño el que se despierte y la apague y posteriormente el niño se despertará antes de que suene, pero se hará la micción y finalmente estará la noche seca.
El mecanismo de acción fisiopatológico no es bien conocido, pero bueno, sí que se sabe que aumenta la capacidad vesical funcional y genera respuestas condicionadas. Y el tratamiento mínimo para ver si hay una respuesta son 8 semanas. Es decir, de nuevo, la palabra paciencia tiene que aparecer en nuestro diccionario de abordaje. Como hablábamos, hay una primera parte en la que hay unos escapes menos abundantes, luego la activación de la alarma se produce más tarde durante la noche, el niño posteriormente se despierta antes de que suene y posteriormente ya y por último tenemos las noches secas. Es decir, que si a las 8 semanas ya notamos el primer paso, es que la alarma está funcionando. No busquemos a las 8 semanas tener las noches secas. Hablaremos de pacientes que van a responder bien cuando hay unos padres motivados y hablaremos de malas respuestas si las noches húmedas son muy, muy infrecuentes. La retirada se recomienda tras conseguir 14 noches secas consecutivas y el éxito lo conseguiremos, como veis, en el 68% de los pacientes. Las recaídas se producen en el 15-30, como veis, mucho menos con la desmopresina y suelen responder a una nueva tanda de alarma. Hay otro grupo de tratamientos que no me voy a incidir más en ellos para no alargarme y sobre todo porque ya son tratamientos que normalmente necesitan así que un manejo ya más en el especialista. Luego hay otros como serían los anticolinérgicos, el ditropan, la oxibutinina o la tolterodina. Muchas veces estos fármacos los asociamos con el Minurin porque lo que hacen es inhibir esas contracciones de las que hablábamos del detrusor y muchas veces la combinación de ambos es útil o incluso en pacientes que el Minurin no es efectivo, luego el ditropan sí que lo es. Antidepresivos tricíclicos, acupuntura, técnicas de neuromodulación. No hay muchos estudios sobre ellas, pero sí que es verdad que en ciertos países y que hay ciertos estudios publicados sobre el uso para el manejo de la enuresis. Pero creedme que lo fundamental es el paso 1. Y ya por último, haceros una pregunta. ¿Podemos prevenir los trastornos miccionales? La respuesta es muy clara y espero que haya quedado patente a lo largo de la presentación. Claro que los podemos prevenir. ¿Fomentamos retirar el pañal a los 2 años? ¿Explicamos a los pacientes cómo se debería miccionar? ¿Explicamos cada cuánto debemos miccionar? ¿Damos importancia al hábito miccional diurno en las revisiones del niño sano? Debemos hacernos estas preguntas para entender también por qué muchas veces los pacientes llegan con trastornos miccionales a unas edades mayores. Y ya finalizando, simplemente algunos mensajes para que nos llevemos a casa. Como he dicho más de una vez, la base para resolver un trastorno miccional es una evaluación minuciosa del mismo. No necesitamos una evaluación por especialistas o con grandes pruebas complementarias o urodinamias o flujometrías. Necesitamos una buena exploración, una buena historia clínica y una buena anamnesis. Esto nos permite, y es otra idea de las que quiero que os llevéis, que los trastornos miccionales se pueden abordar de manera amplia desde una consulta de atención primaria. Y siempre debemos establecer pautas conductuales y nos aseguraremos del cumplimiento antes de avanzar en el tratamiento. Paso 1 es el más primordial. En el caso de la enuresis es muy importante saber si hay un trastorno miccional asociado, porque, frase clave, no se puede arreglar la noche si no se corrige el día. Y esto es algo que yo le repito muchísimo a los padres y que me gustaría que introdujeseis también en vuestros discursos cuando tenéis que luchar contra la enuresis y la desesperación paterna. Conseguir la implicación de los cuidadores principales del paciente es fundamental para el éxito, como ya también hemos comentado, y en cuanto a los tratamientos que solemos utilizar, la desmopresina será útil en los pacientes con poliuria nocturna, mientras que la alarma será más exitosa en pacientes con volúmenes miccionales disminuidos. Y, por supuesto, la prevención, como comentábamos, es una buena inversión a largo plazo. Muchas gracias a todos. Bueno, moltes gràcies, Héctor. Bueno, primer que res, perdoneu pels problemes tècnics que hem tingut. Hi ha hagut un lío de links, però bueno, crec que al final ho hem pogut solucionar i, de fet, he vist que s'han arribat a connectar fins a 25 persones ara en directe. ¿Vale? Llavors, si us sembla, podem passar ara a les preguntes. ¿Vale? Tenim el xat obert, si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, l'anirem llegint des d'aquí. ¿Vale? Mira, Héctor Neus ens diu, enhorabona per la charla.
¿Y cómo podríamos implicar al niño? Porque muchas veces son los padres a quienes les preocupa y en cambio a los niños no les importa nada. Bueno, pues es una gran pregunta, la verdad. Gracias, Neus. La verdad es que muchas veces, pues eso, lo que tenemos que hacer ver ahí a los padres es que su niño, para él no tiene un problema y que el paciente es él. Entonces, luego, a la hora de implicar al niño, muchas veces no vamos a poder hacerlo nosotros. Va a ser el niño con su proceso madurativo, sobre todo en niños que quizá hablemos más de pues 8 o 9 años, sobre todo en los niños, las niñas suelen madurar antes y ya quieren implicarse. Y hasta que ellos tienen actividades en los que ese trastorno miccional se las impide realizar, no vamos a conseguir esa implicación. ¿Cómo implicarlos a la consulta? Pues plantearlo como un juego muchas veces y que entonces sea el padre el que los vaya introduciendo. Muchas veces a la hora de hacer el calendario miccional, como veis, son calendarios que están dirigidos a ellos pues a la hora de hacer dibujos, podemos hacer juegos con pegatinas, pero bueno, sobre todo, muchas veces es otra vez la paciencia y esperar a que el niño quiera implicarse. Vale, muy bien. Pere nos dice que enhorabuena por la charla y te pregunta que ¿cuándo aconsejarías una derivación al especialista en un niño con un trastorno miccional? Vale, pues a ver, en un principio, como comentábamos, se pueden abordar ampliamente desde primaria. Entonces, lo primero es intentar hacer las pautas del paso 1. Aunque no lo hayamos identificado correctamente o no consigamos identificar exactamente el trastorno miccional, porque como ya hemos comentado, se solapa unos con otros y muchas veces pues es que a veces la anamnesis es súper difícil y no nos permite saber exactamente qué le pasa. Yo al menos estaría un año intentando con las pautas miccionales, haciendo una reevaluación periódica, al menos a los 6 meses, y si después de esto no se corrige, y tras haber realizado todas las pruebas que hemos comentado del diario miccional, el calendario miccional, intentar etiquetar el trastorno. Si lo conseguimos etiquetar, podemos hacer alguna prueba terapéutica y, como decíamos, si hay un fallo de esta prueba terapéutica, pues derivarlo al especialista. Y en el caso de que veamos claramente un trastorno miccional asociado a esa enuresis que no conseguimos controlar con las pautas y que no acabamos de identificar, sí derivarlo al especialista, porque incluso muchas veces nosotros de la consulta de nefro, si no conseguimos identificarlo, lo derivaríamos al urólogo para ya pruebas de funcionalidad vesical que nos permitan conocer bien el trastorno. Vale, muy bien, gracias. Mira, Gabriel Esquinas nos pregunta, ¿en algún caso aconsejas asociar desmopresina y alarma a la vez? En un principio no suelo asociarlo y es que sería raro el paciente que necesite las dos cosas por la fisiopatología que hemos comentado. Porque el paciente que va a responder a la desmopresina va a tener volúmenes miccionales muy grandes, entonces la alarma es que va a sonar muchas veces durante la noche, con lo cual muchas veces llegaría un momento que sería un trastorno para los padres y sí que lo que haríamos es que pues dejaran los tratamientos. Habría que evaluar primero mejor cómo es verdad las características de ese paciente. En caso desesperado, pues sí, podemos, como en todo, siempre podemos probar y al final con la desmopresina estás bajándole el volumen urinario y a lo mejor así consigues que esa alarma pues suene una vez y luego ir haciendo la parte conductual. Pero no suele ser algo habitual. Vale, María Estella nos pregunta, frecuente en la consulta, niño de 6-7 años, muy movido, TDAH no diagnosticado probablemente, con pequeños escapes diurnos, sobre todo en el cole. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, primero lo que comentábamos, hacer conscientes a los padres, ¿no? De que, bueno, pues su niño tiene, en este caso, una patología diagnosticada o no, pero que ellos sean conscientes seguramente que es un niño muy movido y hacerles ver que es muy frecuente que esto esté asociado con un trastorno miccional como sería un escape. Entonces, sobre todo durante el curso escolar y luego en verano, pues cuando estemos con el niño, insistirle en las pautas miccionales, instruyendo cada vez más al niño, porque al final son niños porque se despistan y por tanto hacen retenciones y tienen los escapes, o que muchas veces sí que hay un trastorno de vejiga hiperactiva detrás que sí que responderían al ditropam. Pero muchas veces simplemente con las pautas miccionales y
y con estar encima a los padres de decirle, mira, pues tenéis que ser conscientes de que vuestro niño es así, que a lo mejor su proceso madurativo es un poquito más lento que otros niños y que no conseguiremos este control del esfínter diurno tan fácilmente como otros. Tenéis que estar más encima e intentar conseguirlo. Si así no lo conseguimos, yo sí que intentaría hacer un diario miccional sí o sí para ver si cumple criterios de vejiga hiperactiva y entonces sería una indicación de valorar una prueba terapéutica con ditropa. Vale, perfecto. Y yo tengo, bueno, veo que no hay ninguna otra pregunta en el chat. Te hago yo una pregunta. Has dicho que es muy importante el tema de la prevención, ¿no? Que es una buena inversión a largo plazo. En la última diapo que hablabas de cosas que tenemos que preguntar, ¿no? Me ha llamado la atención lo del, ¿no? Hemos aconsejado retirar el pañal por la noche antes de los 2 años. Es frecuente ver niños que tienen 5, 6, 7 años y que todavía van con el pañal. Entonces, ¿qué recomendación nos darías? ¿Cuándo tendríamos que ser muy insistentes en la importancia de empezar a quitar el pañal por la noche? A ver, más que me refiero, creo que a partir de los 2 años, como hemos visto en la fisiología de la micción, sería más el diurno, ¿vale? Es decir, el nocturno es verdad que muchos niños hasta los 5 años no lo van a alcanzar, con lo cual mantenerlo hasta los 5 años nocturno no sería un problema. A partir de entonces, es un juego con el niño también, ¿no? Es decir, de ver hasta qué punto, ¿no? Es verdad que pues no ponerle el pañal puede ser un problema a nivel familiar porque implica pues que hay que cambiar la cama o que se moja el colchón y etcétera. Entonces, no es hiper necesario insistir en esa retirada cuando llegamos a ese punto con esa edad. Sí que es verdad que a lo mejor más la pregunta iba a esos pacientes que no se insiste a partir de los 2 años a ser continentes, ¿vale? Es decir, más en el hábito diurno de nuevo. Ahí sí que insistiría más a la hora de conseguir una buena micción y sobre todo ayudar a los padres aconsejando desde el minuto 1 a cómo debería ser un ritmo miccional bueno diurno. Pero el nocturno no es una exigencia, vamos. Vale, muy bien. Vale, pues veo que no hi ha més preguntes, vale? Així que donarem per acabada la sessió. Moltes gràcies, Héctor, per la teva participació i gràcies a tots per la paciència, per tots aquests problemetes que hem tingut. Només recordar-vos que us deixarem penjat al canal este vídeo per a que el poguéssiu mirar una altra vegada si voleu i les persones que no han arribat a temps a connectar-se pels problemes que hem tingut, que també ho puguem fer. Us recordo que hi haurà una segona xerrada al curs de novetats en pediatria que serà el dia 16 de desembre, que parlarà sobre el maltractament infantil i que serà a càrrec de la doctora Pepa Gellida. Vale? Us esperem a tots. Moltes gràcies. Gracias a vosotros. Adéu.